Buenos días. PwC Interaméricas les da la más cordial bienvenida al webcast El riesgo como una oportunidad de creación de valor, espacio en el que queremos ofrecer a las organizaciones una vista completa de su panorama total de riesgo para que puedan actuar con audacia y determinación. Para desarrollar este tema, contaremos con la participación de nuestro especialista, Bismar Rodríguez, socio líder de Advisory en PwC Interaméricas, profesional experimentado en el sector de servicios financieros, con un historial de 28 años de trabajo en la industria de contabilidad y consultoría. Bismar es un expositor reconocido en conferencias y actividades académicas en toda América Latina y colabora con juntas directivas en el Instituto de Auditores Internos, la Federación Latinoamericana de Bancos y otras asociaciones e institutos relacionados con el campo de la gestión de riesgos de servicios financieros. También está con nosotros Leonidas Rey. Él es director responsable de la práctica de riesgos financieros en PwC Interaméricas. Es un profesional con más de 25 años de experiencia en áreas de riesgo, control y auditoría en empresas reconocidas a nivel internacional del sector financiero y de servicios. Posee sólidos conocimientos en el análisis financiero, riesgos y controles, así como también experiencia en la planificación y ejecución de proyectos de consultoría. Es especialista en el sector financiero, banca y seguros. Está con nosotros Raúl de Gracia. Él es Senior Manager de la práctica de asesoría financiera y riesgos de PwC Interaméricas. Posee más de 18 años de experiencia. Ha desempeñado un papel fundamental como experto en gestión de riesgo en el sector financiero, aportando una valiosa contribución en la optimización de la rentabilidad y la gestión efectiva de los riesgos asociados. Raúl se ha centrado en la implementación y reenfoque de estrategias de rentabilidad, costos de fondeo a través de operaciones de tesorería, precios de transferencia, entre otros. Le informamos que durante todo el evento estará abierto el chat para que puedan enviarnos ahí sus consultas, sus preguntas, las cuales serán contestadas al final del evento. Y damos inicio, señor Bismarck, le cedo la cámara y el micrófono. Muchas gracias, Débora. Muy buenos días a todos los presentes. Vamos a comenzar este webcast del PwC Academy. En esta ocasión, como ya lo adelantó Débora, sobre nuestra encuesta de riesgo global. En este caso, ya habíamos presentado la encuesta de riesgo global y ahora lo que estamos haciendo es presentar la perspectiva de esa encuesta, pero en nuestra región centroamericana, que incluye a República Dominicana también, ¿no? Del riesgo a la oportunidad, entonces pasamos a la siguiente slide, Raúl, por favor. Es importante mencionar lo siguiente, ¿no? La encuesta se hace globalmente todos los años y por regla general nosotros tenemos que todas las encuestas globales las corremos también en la región, de manera tal de que podamos darle a todos ustedes un valor agregado y puedan comparar cómo la región se ve con respecto a prácticas que están siendo utilizadas en otras latitudes, ¿no? En el caso específico de la última encuesta que realizó PwC en esta materia, el foco ha estado en lo que es el poder transformador de la tecnología en la gestión de riesgo y cómo a través de los datos uno puede buscar oportunidades para crear valor. Esos son los elementos clave, los drivers clave de esta encuesta que estamos presentando el día de hoy. Pasamos a la siguiente slide. Vamos a ver que muchos de los elementos que explota esta encuesta están basados en el modelo de COSO-RM. El modelo COSO-RM es un modelo de gestión de riesgo que PwC ha trabajado junto con el marco de control interno para COSO específicamente. PwC en ambos casos ha sido el consultor de COSO para desarrollar estos frameworks, ¿no? Y cuando pensamos del riesgo a la oportunidad, obviamente que tenemos que pensar cómo, desde el punto de vista de las organizaciones, las estrategias se van configurando, cómo las organizaciones pueden hacer un researching de lo que es el entorno, entender cómo ese entorno está demandando nuevas tareas y nuevas iniciativas que tienen que satisfacer
las expectativas de todas las partes interesadas en las organizaciones, ¿no? Y esto obviamente tiene un impacto importante en lo que es a nivel alto estratégico, lo que es la misión y los valores de la organización, ¿no? Cómo poder dar esa oferta o esa promesa de valor a los clientes. El otro aspecto importante es cómo esa promesa de valor se convierte en un elemento rector de la actividad de las organizaciones a través del desarrollo de las estrategias, ¿no? Y en este caso es importante mencionar que cuando uno piensa en estrategia, pues piensa en el apetito, lo que va a ser la apuesta a la organización en términos financieros, operacionales, de clientes y de capital humano, como todos conocemos. Y desde el punto de vista duro y puro de riesgo está el aspecto que está asociado a lo que es apetito de riesgo, ¿no? Y cómo el apetito de riesgo regula el aspecto estratégico. Y yo siempre lo menciono acá en mis intervenciones, cada vez que me toca hablar de este tema. Todos sabemos que el apetito de riesgo es más algo así como el Espíritu Santo, ¿no? Todo el mundo sabe qué significa, pero todo el mundo lo percibe de una manera diferente. Y en el caso del apetito de riesgo en las organizaciones, esto debería ser un elemento rector para definir límites operacionales, para definir hasta dónde llegar una estrategia y también para marcarle la cancha a los gestores de negocios y a los que le dan soporte a los gestores de negocios, de manera tal de que puedan entender y sacar todo el provecho de esa cancha que se le marca en función de las iniciativas estratégicas, ¿no? Y obviamente el marco COSO tiene otros aspectos y otros principios, obviamente, asignados a cada una de estas dimensiones, como la parte de formulación de objetivos y la implementación y el desempeño de estas iniciativas a posterior, que van a requerir, obviamente, medir el desempeño, identificar cuáles son los aspectos importantes que en cuanto a desempeño se refiere y cómo se configuran elementos de monitoreo y de revisión continuada a través del análisis de datos y otros elementos que son importantes que terminan configurando el reporte del área de riesgo en las organizaciones, ¿no? Si pasamos a la siguiente slide, entonces, cuando vemos cómo las organizaciones entienden el tema de oportunidad, generalmente lo ven desde dos perspectivas, ¿no? Lo ven de la perspectiva que es proteger el valor de la organización, el valor del capital, y la otra es crear valor, ¿no? Esos son dos aspectos, dos drivers que son importantes a la hora de hablar de oportunidad. Y cuando lo disgregamos en sectores, de industria, cuando vemos en el sector financiero, obviamente por el número de regulaciones y la cantidad de stakeholders que están pendientes de la actividad de los bancos, el aspecto que tiene que ver con la protección de valor es muy importante a la hora de gestionar riesgo. Y hoy en día es más creciente en ese sector que las organizaciones tengan áreas de riesgo que ayuden a marcar la cancha para crear valor, ¿no? Eso es un aspecto que cada día estamos viendo más. En esta encuesta, en lo que se refiere a la región que atacamos, o que atendemos, mejor dicho, la relación es protección de valor casi 70, la creación de valor un monto del 15%, como ustedes ven. En el sector empresarial y el sector industrial, esa relación es diferente. Obviamente, al haber quizás una mayor libertad de acción, al no ser sectores tan regulados, pues las organizaciones tienen un poquito más apetito para gestionar las oportunidades que se presentan y también de manera resiliente atacar y convertir en valor, monetizar esas oportunidades que ellos identifican. Como aspecto importante, el 68% de las organizaciones en nuestra región ven como un factor motivador el poder revisar el panorama de riesgo cuando se produce un acontecimiento desencadenante de riesgo. Entonces, eso es un elemento que claramente nos dice que en nuestra región es una región muy resiliente, que está acostumbrada a muchos cambios y que de esos cambios pues saca el provecho que corresponde, ¿no? Un porcentaje también del 40% de las organizaciones en nuestra región buscan descubrir oportunidades dentro de esos riesgos y ese tipo de organizaciones específicamente están marcando cuál es el apetito de riesgo en su organización
para saber dónde moverse, como decíamos antes, en la cancha, ¿no? Y un 60% de las organizaciones hoy día están viendo el tema de Gen IA, que es el tema de la inteligencia artificial generativa, como una oportunidad. Y esto es importante mencionarlo porque desde el punto de vista de inteligencia de negocio, de análisis de datos, de automatización, de riesgo y de control, la inteligencia artificial generativa está generando una serie de oportunidades y formas de trabajo muy interesantes, ¿no? Y ya, por ejemplo, nosotros en la firma hemos hecho ya una alianza y estamos utilizando ya la inteligencia generativa ChatGPT Enterprise, utilizada por PwC en muchos de sus compromisos con clientes, sobre todo en el tema de consultoría, ¿no? En la siguiente slide que vamos a ver, ¿no? En la siguiente slide vamos a ver el aspecto que está asociado a cuáles son los elementos más típicos que representan amenazas en organizaciones. Y quizás aquí no hay mucha diferencia en cuanto a la taxonomía de lo que vemos en otros estudios de riesgos globales. Pero lo que sí es diferente aquí es quizás el nivel de importancia que esos riesgos tienen en la región. Por ejemplo, para nuestra región Interaméricas, los temas de riesgo digital y tecnológico, así como los riesgos tecnológicos, cibernéticos, son los elementos que están marcando muchas de las agendas de las inversiones en materia de gestión de riesgo en nuestras organizaciones. El otro aspecto importante es el que está asociado a la inflación y a la volatilidad macroeconómica. Y esto tiene un impacto importante también en lo que es la definición de modelos de riesgos en las organizaciones, sobre todo modelos financieros, para poder entonces ayudar al negocio a realizar sus trabajos. Y hay aspectos emergentes como el cambio climático y los temas geopolíticos que ya están empezando a preocupar a muchas de las organizaciones. Al final de cuentas, todo esto también tiene una connotación desde el punto de vista de desempeño organizacional, desde el punto de vista de eficiencia operacional, con lo cual las organizaciones están buscando invertir más en tecnología, en protegerse de los ataques cibernéticos y de buscar sinergias que le permitan crear valor, más allá de preservar el valor al cual tienen que ser por defecto en sus organizaciones. En este caso, pues sería interesante, Leonidas, ver qué tú nos dices en relación con el tema de las brechas que se han identificado en este estudio. Leonidas, si quieres, Raúl, pásame la siguiente. Ok, ya tenemos a Raúl, a Leonidas. Sí, bueno, un poco antes de llegar a a las brechas, pues, dentro del estudio hemos identificado la necesidad de ese enfoque impulsado por la tecnología, ¿no? De los resultados, hemos encontrado que el 15% ve disrupciones tecnológicas como una oportunidad. Esto es claro. A ver, el ambiente de negocios en este momento está marcado por la digitalización de los negocios, ¿no? Y por supuesto, el tener un ambiente tecnológico en los negocios, un ambiente de digitalización, por supuesto, más que riesgo, se considera una oportunidad. También esas personas que contestaron la encuesta regional consideran que son creadores de valor. Ahí vamos a ver ahorita dentro de unas láminas siguientes, pues, cómo esas personas, estas personas, por supuesto, tienen una brecha entre esa actitud y esa consideración de lo que nosotros llamamos pioneros del riesgo, ¿no? O de lo que llama la encuesta en la firma Pioneros del Riesgo, donde estas personas pues están considerando la tecnología como un habilitador
importante para la creación de valor en las organizaciones. Entonces ustedes van a ver, y lo vieron en la encuesta anterior, y lo van a ver en esta encuesta, donde nos referimos mucho a los pioneros de riesgo, que son esas personas que están considerando y que responden ante estas preguntas que hicimos, ¿verdad? Diciendo que la tecnología es un elemento importante para efectos de creación de valor. Adelante. Adelante, ok. Y esos pioneros de riesgo de alguna manera han hecho o han generado información importante en esta encuesta. De alguna manera están diciendo que dentro del efecto, y si lo comparamos con lo que se está haciendo con lo que se ha conseguido, o parcialmente conseguido, con lo que está en proceso en sus procesos de generación de proyectos, pues por supuesto el cumplimiento está dentro de unos elementos más sólidos en la gestión de riesgo, ¿no? Y eso va a tener un capítulo más adelante, porque el tema del cumplimiento es importante para efectos de la gestión de riesgo, pero no se visualiza se visualiza de una manera integral cuando queremos crear valor en la organización a través de la gestión del riesgo, ¿no? Donde queremos ser pioneros, vemos que, por supuesto, el cumplimiento está en la agenda de estos gestores de riesgo, y que el cumplimiento con las expectativas del cliente también está haciendo, o crear confianza en los clientes está siendo un elemento importante en la agenda de estos gestores de riesgo, por supuesto, para efectos de esta agenda que tienen en sus proyectos de gestión de riesgo, ¿no? Otros elementos importantes, pues, pueden estar asociados a la racionalización y la racionalización de la información y comunicación, ser más efectivos en cómo se reporta, ¿verdad? Y por supuesto, la eficacia y la eficiencia en la gestión de riesgo, ¿no? De poder utilizar menores recursos con mayor eficacia y mayor contundencia a la hora de reportar. Esos son más o menos algunas de las elementos que estos pioneros del riesgo ven y visualizan dentro de el portafolio de proyectos que tienen, ¿no? Dentro de la gestión de riesgo de la organización. Adelante. Ok, entonces, o qué brechas, como decía Bismarck, qué brechas se deben cerrar en función de esos resultados que están visualizando esos pioneros del riesgo, con relación, por supuesto, a lo que es el aspecto principal de este estudio, que es la tecnología, ¿no? Cómo cerrar esas brechas para que estos pioneros y gestores del riesgo, por supuesto, cierren esas brechas a efectos de utilizar la tecnología como un habilitador para la creación de valor. Nosotros lo resumimos en 4 aspectos principales: cómo puedes cómo puedes convertirse en un pionero de riesgo. Y esos 4 aspectos principales están segmentados en estos elementos. 1, el equipo. 2, la tecnología como habilitador. 3, la aptitud, por supuesto, proactiva de todo este proceso. Y 4, por supuesto, la eficacia y la eficiencia asociado a el panorama de riesgo, ¿no? O sea, viéndolo holísticamente, por supuesto, el equipo, aquí hablamos de la consolidación de diversos pensadores. Entonces ya los gestores de riesgo deberían estar cumpliendo o integrando diversas capacidades, ¿verdad? Capacidades y skills que complementan todo ese proceso a nivel de necesidades a nivel tecnológica, para, por supuesto, tomar la tecnología como un habilitador importante en la creación de valor, que es lo que se espera dentro de este cambio de enfoque o cambio de mindset de gestión de riesgo.
el tema de, no nada más de la minería inteligente a partir de los datos, sino es todo el tema de utilizar la tecnología, o sea, convertir el dato en información a través, por supuesto, de el uso de la analítica avanzada, el uso de robótica, el uso de la inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa y todos estos elementos mejores prácticas que se están creando en el ambiente, pero dentro de, por supuesto, de este proceso de gestión de riesgo, ¿no? Entonces, claro, aquí es donde se empiezan a unir algunos elementos como el equipo con la tecnología. Entonces, para poder convertir y para poder utilizar la tecnología como habilitador, evidentemente necesitas los recursos tecnológicos, valga la redundancia, y a un equipo. Pero ese equipo debe tener unos componentes importantes, que es lo que está cambiando dentro de este ambiente o este panorama de riesgo holístico, y es que un gestor de riesgo muchas veces queremos convertirlo en lo que nosotros estamos llamando en la práctica un científico de datos, ¿no? Y claro, este término también se está prostituyendo muchísimo. Ahora todo el mundo quiere llamarse científico de datos, ¿no? Pero básicamente lo que queremos y lo que se quiere, ¿no? En la gestión de riesgo es que tres elementos importantes estén incorporados en las capacidades del equipo, ¿no? Y que son, uno, un conocimiento, por supuesto, tecnológico, unas capacidades tecnológicas para utilizar herramientas, utilizar la analítica avanzada, la información, saber manejarla, ¿verdad? Y sobre todo en estos días donde los grandes volúmenes de datos, llamamos Big Data, esto, pues hace que necesitemos, por supuesto, algunas capacidades, unos skills. Unos skills, por supuesto, también asociados a técnicas estadísticas y matemáticas, porque el trabajar y el utilizar grandes volúmenes de información a nivel inteligente, a nivel de analítica, pues requiere también algunas técnicas avanzadas, técnicas estadísticas y matemáticas que debemos considerar, por supuesto, aunado a habilitadores que nos permitan hacer eso. Y el último punto a nivel de equipo, por supuesto, sería el del conocimiento funcional. Entonces, el conocimiento funcional es importante porque tienes que conocer el negocio para poder aplicar y utilizar esos habilitadores tecnológicos y utilizar las técnicas estadísticas y matemáticas para poder, por supuesto, tener resultados, ¿verdad? Y llevar al siguiente punto, que es el tema de la aptitud, o sea, y la capacidad de poder anticiparte a esa información, utilizar la información de manera inteligente y anticiparte a los riesgos y convertirlo también en oportunidades, o convertir esa información, perdón, en oportunidades y para crear valor. Entonces, fíjense que todos estos tres elementos se están uniendo y, por supuesto, un último elemento que es la eficacia y la eficiencia, ¿no? O sea, al final, al utilizar información, ser muchísimo más proactivos y en la medida que estas capacidades, la tecnología y la actitud pues se empiecen a integrar, vamos a ser muchísimo más eficientes en el proceso de gestión del riesgo en las organizaciones. Entonces, dentro de esa dinámica es donde se ve, por supuesto, que la gestión de riesgo tiene que cerrar las brechas, ¿no? Y esto como preámbulo a un poco a lo que respondieron en el estudio. En la siguiente lámina podemos visualizar también algunos elementos importantes que también los comparamos con el estudio global, ¿no? Fíjense que hay algunos temas anecdóticos y inclusive que podemos inferir algunas cosas, lo analizamos con ustedes conjuntamente, ¿no? O sea, por lo menos el 20% de esos pioneros y esos gestores de riesgo dicen que están explorando o acaban de empezar a utilizar la tecnología de datos para la gestión de riesgo. Esto comparado con un 14% que es a nivel mundial. No hay una brecha muy grande, ¿verdad? Pero es importante que en la actualidad, pues si no utilizamos la información de manera proactiva, con todos los elementos que le mencioné anteriormente, por supuesto vamos a tener una brecha en ese camino para esa ambición tecnológica, ¿no? De pasar de lo que es la teoría a la práctica, decir que, bueno, hacemos analítica avanzada, pero lo decimos en el papel, pero cuando vamos a la práctica, fíjense, los gestores del riesgo nos están diciendo que el 20% están explorando o acaban de explorar. Es una brecha bastante importante, tanto aquí en la región como a nivel mundial, fíjense que también
el 15% dice que se están establecido procedimientos tecnológicos de datos para la gestión de riesgo, pero no están optimizados. Hay otro 15% donde te dice, mira, estamos empezando, pero todavía hace falta trabajo para llegar a ese punto donde podamos utilizar los habilitadores tecnológicos y estas técnicas para en pro, por supuesto, de esta gestión de riesgo proactiva, ¿no? Y otro 18% que está utilizando la tecnología de manera básica y que las herramientas de datos para la gestión de riesgo carecen de una inteligencia integral, una integración integral, perdón, en todo su proceso, una gestión muy cualitativa que por supuesto tiene que dar un paso hacia esa gestión cualitativa con diferencia, por supuesto, acá en la respuesta a nivel de la encuesta global de un 24%, ¿no? Hay otros elementos que también se preguntaron a los ejecutivos de gestores de riesgo en la región y se les preguntó un poco qué les preocupaba a efectos de la gestión de riesgo y de ese proceso de llevar la tecnología a la acción. Un poco se dijo, y creo que aquí no hay mucha diferencia entre el mayor riesgo de los fallos operativos, pues estar pendiente del día a día y de el tema de los posibles eventos o los eventos de riesgo o los eventos de pérdida, pues es parte de esas respuestas donde tanto en la región como a nivel global se infiere lo mismo, o sea, pues se piensa lo mismo. En el caso de la mayor integración y gestión deficiente de datos, limita una visión holística, pues aquí, aquí hay es raro, o sea, porque pareciera, si utilizamos menos la tecnología, entonces no deberíamos tener una mayor integración de datos. El 30% aquí respondió en la región que había una mayor integración y el 41% a nivel global, ¿no? A nivel de seguridad y vulnerabilidades, por supuesto, el tema de ciberseguridad es un tema importante. Este es un tema que limita, por supuesto, el 23% en la región responde que este es un tema que preocupa y, por supuesto, limita a que podamos dedicarnos un poco también al tema de utilizar la tecnología en un proceso más amplio y el 36% a nivel mundial. Y por supuesto también temas de eficiencia y costos, ¿no? de mantenimiento. Por supuesto, a nivel global, el uso de la tecnología es muchísimo más masificado y muchísimo más costoso. Esto es un tema que en el tiempo, pues la tecnología se abarata con el mayor uso, pero bueno, tenemos una brecha, o sea, por lo menos se infiere que a los gestores del riesgo en la región, por supuesto, no le preocupa tanto el tema del costo, pero porque también es un tema que se relaciona con el uso, ¿no? Si usamos menos, por supuesto, hemos tenido menos costos en este sentido y lo hemos explicado con los elementos que vimos anteriormente dentro de los 4 aspectos que debemos considerar en una visión holística de riesgo en la región. Entonces, estos son unos elementos importantes. Adelante, Raúl. Otro elemento importante, y creo que Bismarck también lo mencionaba, es, bueno, colocar es decir, el propósito dentro de la estrategia de riesgo, ¿no? Y cuando hablamos de riesgo, bueno, evidentemente, y si vamos al pasado, por supuesto, era visto como un proceso adicional, un proceso más, inclusive a los inicios, para los que tengan algunos años más en este tema de la gestión de riesgo, pues sabemos que éramos vistos como un costo y como una carga dentro de la organización y más como una función que generaba un valor estratégico. Esto ha cambiado, por supuesto, esto es parte de esta dinámica del cambio del negocio, pero todavía hace falta algunos elementos de visión estratégica para colocar, por supuesto, cómo el riesgo va a considerar en su estrategia propia, por supuesto, de gestión de riesgo. Toda función debe tener una estrategia dentro de la organización y riesgo no escapa a ello, y cómo pudiera, ¿verdad?, utilizarse y considerarse las distintas tecnologías emergentes en la gestión de riesgo, tanto internamente, cómo vamos a utilizar
por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, la analítica avanzada, machine learning, robotics, todo lo que queramos, todos los elementos de tecnología emergente que queramos decir acá, que son muchos más, ¿verdad? En la gestión de riesgo, pero también cómo lo vamos a considerar para efectos de el proceso propio de la organización y cómo lo vamos a tratar en la organización. Un aspecto importante que se respondió dentro de este estudio, que el 50% de los pioneros, ya reiteramos que el tema de los pioneros son estas personas que están visualizando dentro de la encuesta y dentro del estudio la tecnología como un aspecto preponderante en su gestión, ¿verdad? Y visualizan visualizan ese elemento de una manera importante. Entonces estos pioneros están de acuerdo con el propósito de la organización y una visión futura para guiar las decisiones de riesgo. O sea, que esto no es más que la estrategia de la organización tiene que tener incorporado el riesgo, ¿verdad? De una manera básica, por supuesto, en la práctica, y los que han trabajado cualquier tipo de estrategia en cualquier tipo de función o en cualquier organización, pues siempre se han considerado los riesgos. Bueno, cuando hacemos un FODA o un DOFA, una matriz de debilidades, amenazas, fortalezas y debilidades y oportunidades, pues las debilidades son riesgos internos y las amenazas son riesgos externos. Entonces, las técnicas a nivel de estrategia siempre he considerado los riesgos. Lo que pasa es que ahora, por supuesto, cambia un poco más esa forma cómo se trata. Bismarck lo decía, un poco el apetito. El apetito de riesgo es un esquema, un marco de cómo llevar eso en la teoría, es decir, cómo establezco mi estrategia, cómo establezco el riesgo dentro de la estrategia. Bueno, un marco de apetito de riesgo es parte de eso, ¿no? Y no queríamos irnos, adelante, Raúl, no queríamos dejar de considerar esos elementos de la teoría a la práctica, ¿no? Entonces, Bismarck hablaba un poco de lo que era el apetito y que esto se explica básicamente, bueno, como la necesidad fisiológica que tenemos para alimentarnos. Nosotros podemos tener mucha hambre en los negocios, pero tenemos una capacidad, ¿verdad? Que nos permite, que sería en el caso humano, pues en el caso fisiológico o biológico sería nuestro estómago. No podemos alimentarnos más de lo que nuestro estómago nos permite, ¿no? En un determinado momento, ¿no? Pero dentro de esa capacidad, pues viene un perfil de riesgo objetivo. Es lo que yo quiero como organización o como persona alimentarme. Bueno, yo quiero o comerme un plato, o comerme 2 platos, o comerme 3 platos en un determinado momento. Entonces, eso las organizaciones tienen que considerarlo dentro de esta práctica, ¿verdad? Para definir entonces ese perfil, o sea, hasta dónde puedo llegar, cuál es la capacidad o cuál es mi apetito, hasta dónde quiero, o cuál sería mi hambre de negocio, mi capacidad, por supuesto, definida por supuesto, en mis recursos, por supuesto, medido o por lo generalmente medidos con patrimonio, con activos o con algún otro indicador financiero, por supuesto, que haga match con los temas prácticos, los temas financieros, un objetivo y un perfil de riesgo real, asociado también a algunos límites que nosotros nos ponemos en la vida, ¿no? Es decir, si entonces yo te puedo tener mucha hambre y tengo una capacidad, pero tengo una dieta porque yo quiero rebajar de peso. Entonces, eso mismo pasa en las organizaciones. Y eso mismo, por supuesto, es lo que debemos incorporar dentro de la práctica en cada uno o cualquiera de los taxonomías de riesgo que nosotros pudiéramos hacer o a nivel de riesgo integral, ¿no? Entonces, no quería terminar de llevar estos elementos del estudio a algunos aspectos de la práctica y de la mejor práctica que se está dando en las organizaciones, porque esto es una de las formas como la declaración de un apetito de riesgo enmarca el riesgo en la estrategia, ¿no? Y es parte inclusive de la práctica de las organizaciones hacen esto en el mismo momento que hacen un plan estratégico, una dinámica de plan estratégico en un taller de plan estratégico en la organización, ¿no? Entonces, por parte de esa dinámica y ese propósito está centrado en la estrategia de riesgo. Entonces, bueno, yo dejo a Raúl ahora en la continuación de la presentación. Muchísimas gracias, Leo. Muy interesante tu planteamiento. Y
Partimos de esta diapositiva, la cual es esencial en lo que es la gestión de riesgo, ¿no? Es determinar el apetito al riesgo, junto con la tolerancia, la capacidad de riesgo, el perfil de riesgo objetivo de la entidad, para entonces verlo a nivel corporativo, estructura en sí de la entidad, ¿no? Eh, Parte de lo que dice la encuesta es que la mayoría de las organizaciones confían totalmente que pueden equilibrar las ambiciones de crecimiento con la gestión eficaz del riesgo. En nuestra práctica, muchas veces nos encontramos de que estas ambiciones de crecimiento usualmente son discutidas en comités de inversión, comités comerciales o donde tienen estas decisiones se llevan a cabo, pero el departamento de riesgo va muy por detrás, ¿no? Va muy de una manera pasiva o reactiva hacia este tipo de estrategias. Entonces, parte del nuevo mensaje o la nueva visión de cómo se debe llevar el riesgo, según nuestro punto de vista, es sentar en esta mesa de estrategias para promover una colaboración más estrecha, ¿no? Entre la función de riesgos, el liderazgo y el negocio, y estas conversaciones estratégicas tomen en cuenta el punto de riesgo y así evitar la desconexión que usualmente hemos identificado que existe entre el liderazgo y la función de riesgo, ¿no? Que en algunas entidades se tiende a ver muy por una exigencia regulatoria y parte de lo que decía Leo, ¿no? De también darle promover, ¿no? Desde el punto de vista de riesgo, cómo se puede aportar o brindar valor a la entidad, ¿no? Y colaborar en estas decisiones esenciales del negocio. También parte de aspectos de la resiliencia que menciona la encuesta es eh, tomar acciones como, por ejemplo, implantar soluciones tecnológicas que puedan apoyar, ¿no? En estas situaciones asociadas a lo que es el plan de continuidad de negocios y en general de la gestión de riesgos, ¿no? Otro punto interesante también es compartir, ¿no? Información con pares de la industria, obviamente, ¿no? Con todo lo que es el procedimiento formal, ¿no? A través de cámaras, a través de gremios, donde se pueda evaluar y discutir lo que es el riesgo sistémico, perdón. Y también el sistemático. Ambos riesgos son importantes de evaluarlos, ¿no? Desde un punto de vista, quizás no compartir una estrategia comercial que sea confidencial, pero sí puntos en común, ¿no? De que puedan afrontarse de manera conjunta y así determinar estos planes para mitigar, ¿no? Estos riesgos sistémicos. También un punto importante es crear una cultura donde los diversos y audaces pensadores puedan prosperar. Darle oportunidad a personas de diferentes roles que puedan comunicar acerca de algunos planes que se les comuniquen y quizás también ellos puedan identificar riesgos, ¿no? Y esto también va alineado mucho a lo que es las líneas de defensa que menciona el Instituto de Auditores Internos y también Basilea, las 3 líneas de defensa, y Basilea también dice involucra una cuarta, donde la primera línea de defensa siempre es el equipo comercial. Y a veces los riesgos se perciben, pero no se tienen abordados, ¿no? Y parte de alinear todo lo que he dicho anteriormente es tener una declaración de riesgos o de apetito al riesgo que sea comunicada de manera transversal a todos los participantes, ¿no? de la entidad y que sea alineable a los objetivos y que se comunique por qué se está asumiendo un riesgo adicional al que se tenía previsto y que sea comunicado con todas las partes involucradas, ¿no? Esto brinda y está también en una de las directrices de Basilea sobre el Risk Appetite Framework o el marco de apetito al riesgo, de cómo documentar, ¿no? Y citando las palabras de Bismarck anteriormente, ¿no? Con el tema del Espíritu Santo,
Mucha gente sabe que tiene que tenerlo en cuenta, pero es difícil de aterrizarlo, ¿no? Porque todo el mundo lo quiere ver desde su punto de vista y a veces es necesario apoyarnos con marcos sólidos como Basilea para decir, miren, señores, este es mi marco de apetito, así lo vamos a comunicar a la institución en general, ¿no? Vamos a seguir por acá. Y bueno, dejamos esta pregunta, ¿no? ¿Estás listo para cambiar la forma de ver el riesgo? ¿Sí? Eh, esta parte va primeramente alineado a lo que es la tecnología, ¿no? De cómo se evalúa y se gestiona y asume los riesgos. Leo ya mencionó también el uso y apoyo del data analytic y los científicos de datos y definir exactamente cómo a través de los datos puedes tomar mejores decisiones. El término científico de datos, como mencionó, a veces no es utilizado de manera apropiada porque una persona que tenga una capacidad para utilizar una herramienta, a veces le llaman de esta manera, ¿no? Pero esto va apoyado con estadísticas y con decisiones marcadas para promover y exaltar las decisiones más rentables desde un punto de vista de riesgo y que también aporten valor a la entidad. También, si su organización tiene un propósito claro y auténtico en el centro de estrategias de riesgo, ¿no? Eh, Creo que ya he mencionado el tema del marco de apetito de riesgo, la de la declaración, pero yo siempre menciono en las charlas que el riesgo no es estático, sino es dinámico. Cambia, puede cambiar en menos de 3 meses por situaciones alternas, por situaciones internas, y esto debe por lo menos actualizarse una vez al año, pero si es necesario actualizarse durante el año por situaciones que puedan haber cambiado en el momento. Entonces, esto no es un documento de que se mete en un cajón y no se actualiza, sino que se tiene que nutrir y actualizar periódicamente, ¿no? ¿Con qué frecuencia se recopilan los comentarios de las partes interesadas, los stakeholders en inglés, ¿no? Estos son los usuarios de los estados financieros, accionistas, inversionistas, sobre qué esperan en sí de la entidad y también sus expectativas de los riesgos que está asumiendo la entidad y si están alineados o no, ¿no? Y se ha invertido en desarrollar una resiliencia en la organización ante la disrupción, ¿no? Se habla mucho también de este plan de contingencia, pero también es evaluar los puntos críticos en el cual se falló y también evaluar diferentes proveedores en el caso de que uno falle, tengas dos o tres, o estén situadas en el mismo lugar, ¿no? Entonces, estos son aspectos que hay que ir evaluando en contexto y también, y como último punto y no menos importante, es cómo la inteligencia artificial revoluciona el sector o la industria en que operas o donde se desenvuelven y qué plan tienes para garantizar que esto sea una estrategia ganadora, ¿no? No sé, Don Mismar, si tienes algún comentario adicional o... No, gracias, Raúl. Y yo diría que con esto, esta primera parte la estamos cubriendo. Quisiéramos escuchar de la audiencia preguntas sobre este tema o comentarios que quieran traer a la mesa y tratar de responderlas también, ¿no? Así que bueno, eh, abrimos entonces el espacio de las preguntas a través del chat, si lo pueden enviar por allí. Ok, tenemos una preguntita por aquí, voy a leerla. ¿Cómo pueden las empresas identificar y evaluar los riesgos que pueden transformarse en oportunidades? Pregunta, no sé, Leo. Sí, Mismar, bueno, a ver, adelante. hay distintas técnicas, realmente, bueno, hay técnicas muy maduras, como pueden ser análisis FODA, estaba diciendo, ahí hay ese tipo o cualquier otra técnica a nivel de estrategias, hay muchísimas, ¿no? Inclusive una tormenta, un brainstorming también puede serlo. Pero no obstante, sí quisiera dar inclusive ejemplos de cómo la tecnología y la información, la utilización de la información
es parte importante, ¿no? Sobre todo porque hemos estado hablando de esto, bueno, de cómo pasar del riesgo a la oportunidad considerando la tecnología. Por ejemplo, les comento un ejemplo que me pasó a mí hace algunos años trabajando en Panamá, calculando a un banco una pérdida esperada y estábamos calculando una probabilidad de incumplimiento y haciendo los análisis veíamos que había un portafolio, un segmento muy riesgoso, pero viendo y haciendo y detallando muchísimo más esa información y a nivel de reporte, vimos que habían algunos clientes y algunos nichos que eran muy buena paga, pues pagaban muy bien. Entonces lo que hicimos conjuntamente con el área de riesgo, por supuesto, fue identificar esas características de esos nichos, ¿verdad? Y por supuesto, además de proponer el tema de la mitigación de riesgo a través de unos portafolios muy riesgosos, pues también se propuso, el área de riesgo le propuso el área de negocio, bueno, pues por supuesto, expandir, por supuesto, ese apetito de riesgo en esos nichos que estaban pagando bien y no estaban siendo explotados porque no se había visualizado esa información a ese detalle, utilizando, por supuesto, técnicas, ¿no? La analítica avanzada en ese caso. Ahí se aplicó perfectamente de cómo un riesgo se convirtió en una oportunidad, ¿no? Y por supuesto hay que escudriñar y hay que analizar y hay que utilizar herramientas, pero es parte de esa dinámica que estamos pasando en los negocios en este momento. Excelente, Leo. Tenemos otra pregunta por aquí. Hablaron de las varias líneas de defensa, donde la primera línea es el equipo comercial. ¿Cuáles serían las otras dos líneas de defensa? Ahí, Que ahí apoyan Raúl, la detección de riesgo. si quieres yo apoyo allí, fíjate, el modelo de 3 líneas, que hace unos añitos le quitaron la palabra defensa, pero todavía seguimos usando defensa. Pero el modelo de 3 líneas de control, el modelo de control de 3 líneas, la primera incluye obviamente la parte de negocio, la parte comercial de cualquier organización. Pero entre esa primera también están las áreas de soporte, tecnología, finanzas, operaciones, eh, la parte logística de cualquier negocio forma parte de esa primera línea, donde todos tienen responsabilidades importantes. Y en la segunda línea es en la que está representada por áreas de control, como por ejemplo la gestión de riesgo, cumplimiento normativo, las áreas legales, de consultoría legal, la seguridad informática, por ejemplo, y cualquier otra área que esté llamada dentro de la organización a monitorear y a apoyar en materia de control. Y la tercera línea, a esa segunda línea yo siempre le llamo la viuda del modelo de 3 líneas, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que no hace la primera termina en muchos casos haciendo esta segunda. Una vez en una conferencia en República Dominicana, me acuerdo, con el superintendente de aquella época al frente, me atreví a decir esto y lo miré a él esperando que me diera un regaño y me dijo que estaba bien. Pues ahí, eso demuestra que en algunos casos, a veces este tipo de comentarios uno se atreve a hacerlo, pero son la realidad, ¿no? Y la tercera línea es el de la auditoría interna, que es la que la que llega con la ambulancia detrás, recogiendo heridos, muertos, viendo las cosas, es lo que típicamente pudiera representar el revisar de una manera post las cosas, ¿no? Aunque sabemos hoy día que en auditoría interna hay muchas herramientas que permiten ver en tiempo real qué está ocurriendo y reportando casi que diario lo que está ocurriendo. Siempre va a haber un espacio porque hasta que no ocurran las transacciones o las cosas, pues la auditoría interna no puede estar, ¿no? Tampoco es tan predictiva, ¿no? Entonces, esos 3 líneas trabajan en conjunto con la junta directiva o consejo de administración de sus organizaciones, ¿no? Ahora bien, en muchos casos, lo que yo sí he visto, y yo siempre lo digo en las reuniones donde he estado, de que el modelo de 3 líneas de defensa tiene un grandísimo problema en pretender que la primera sea la responsable de todo si no le das herramientas. No podemos pretender que la primera línea de defensa ejecute bien su trabajo si los modelos operativos, si la tecnología no los apoya. Entonces, por eso muchas veces cuando hay deficiencias en esa infraestructura de apoyo para la primera línea de defensa, aparece la segunda, asumiendo funciones que le correspondería a la primera, pero que lamentablemente al no tener toda esa infraestructura, pues termina gestionándose de esa manera. Tema interesante que puede ser de otra conversación,
No quisiera alargarlo mucho para darle espacio a otras preguntas que vienen por allí. De acuerdo, tenemos una pregunta adicional y es, ¿qué ejemplos concretos de empresas que hayan convertido riesgos significativos en oportunidades exitosas pueden compartir? Raúl, Bueno, antes de contestar eso, fíjate que yo estaba leyendo hace unos días y estaba reflexionando sobre el tema de riesgos positivos, ¿no? O sea que hablan siempre el riesgo como una oportunidad, lo hablan de upward risk o riesgo positivo, ¿no? Y fíjate que es un tema de reflexión en organizaciones, porque generalmente tú ves el riesgo como una potencial pérdida, pero muchas veces las organizaciones no la ven como una potencial oportunidad. Y aquí el punto importante es ver cómo tú casas o haces un match entre la gente que hace la estrategia de la organización y la gente que analiza y evalúa y sigue los riesgos. Mientras eso no ocurra, no se puede ver el riesgo como una oportunidad. En el futuro, lo que yo siempre digo es que lo que uno pretende en el mediano o largo plazo es que las áreas de riesgo den soporte a la alta administración de una organización, no diciéndole en dónde no deben hacer las cosas, sino diciéndole cómo pueden hacer las cosas hasta cierto límite. Ahora, ¿cuál es el inhabilitador de esa visión? En que muchas organizaciones el apetito de riesgo sigue siendo una declaración, una idea del Espíritu Santo, pero no un instrumento cuantitativo con aspectos operacionales que salgan de ella, donde tú le puedas marcar, hacer un playbook al área comercial de hasta dónde puede llegar en el desarrollo de un servicio o un producto, ¿no? Eso creo que es importante y creo que tú tenías por ahí un ejemplo que ibas a mencionar, ¿no? sí, claro que sí. Los que tenemos un par de años más, recordamos con cierta nostalgia, ¿no? El caso de cuando no vamos a mencionar nombre de empresas, pero el negocio este de alquiler de películas, donde uno iba a un local y alquilaba un DVD o un disco compacto para ver una película. En ese tiempo habían dos grandes empresas. Una visualizó el riesgo a través de que la disminución de las personas llegando porque estaban más interesadas en verlo de manera digital, ¿no? A través del streaming. La que sí vio la oportunidad como algo positivo, como bien mencionas, hoy día es una de las grandes líderes en tema de películas y streaming y contenido digital. Y la que se mantuvo en su estrategia y no vio el riesgo como una oportunidad y no lo detectó oportunamente, hoy ya no está, simplemente desapareció. Y esto abarca muchas otras industrias, muchos ejemplos, ¿no? Pero creo que es importante lo que bien mencionan, ¿no? Que a veces siempre el riesgo se tiende a ver como algo negativo, también se puede ver como una oportunidad si se incorpora en las decisiones de la estrategia y se evalúa adecuadamente, ¿no? Siempre buscando, ¿cómo se aportar valor a la entidad. Y bueno, uno de los grandes ejemplos, ¿no? De lo importante que él está monitorizando los riesgos y evaluándolo oportunamente. Hay Creo dos que tenemos preguntas más. espacio para una pregunta más, Bismarck. Sí, pero hay dos, fíjate. Hay una que habla sobre el tema de tecnología y lo pregunta un colega que, a ver, déjame que se me perdió acá. Dice, ¿cómo ven que estamos integrando el apoyo de la tecnología en la gestión de riesgos, ¿no? Y no sé, Leonidas, que yo creo que tú mencionabas Sí, algo. sí, Yo creo que es un podrías aspecto meterle, importante. darle respuesta, sí. Sí, un aspecto importante para efectos de la gestión de riesgo. Yo lo decía al principio, a ver, las capacidades a nivel de las personas para, en teoría, y convertirse en un científico de datos, ¿no? Pero más allá de llegar a ese término que le dije que estaba muy prostituido en este momento, es la utilización de herramientas, la analítica para que el dato se convierta en información, información valiosa, ya sea para mitigar riesgo o para identificar oportunidades, ¿no? Y la tecnología, por supuesto, pasa por un tema presupuestario, es importante, de verdad, que hay herramientas y por supuesto esas capacidades también van a llevar inversión para efectos de learning a todas las personas, pero hay herramientas inclusive muy de bajo costo, a nivel inclusive sin ningún costo porque son open source, como hay herramientas
licenciadas que te pueden costar un módulo de 50.000 para en la explotación de la analítica, ¿no? Inteligente o avanzada. Entonces, tú puedes utilizar con muy bajos recursos la tecnología existente, inclusive con herramientas open source, inclusive con script, algoritmos que están inclusive en la nube y son proporcionados porque ya han hecho análisis y estudios a muy bajo costo. Entonces, esa es una forma de integrar, por supuesto, la tecnología, el poco a poco y, por supuesto, el proceso de madurez. Cada organización tendrá que considerar cómo va a ir madurando ese proceso a nivel de tecnológico, porque a lo mejor al principio yo he conocido organizaciones que han empezado a utilizar herramientas open source y ahorita están utilizando herramientas licenciadas de muy alto costo, pero por supuesto, con muchísimo mayor poder de cálculo, ¿no? Y de integración a los sistemas internos. Entonces, pero es un tema, por supuesto, de la agenda que tiene cada gestor de riesgo o cada organización en la gestión de riesgo para llevarlo, ya sea en cualquier área de control, puede ser control, fraude, auditoría interna, riesgo, prevención de legitimación de capitales, cualquier área de control y gestión de riesgo puede y debe tener esa agenda para llevar a una madurez muchísimo mayor todo el uso de la tecnología en pro de la gestión de riesgo. Leo, nada más una última pregunta y nada más mencionar que tuvimos 80 personas, ahora tenemos 71, o sea que todavía están ahí, eso es muy bueno, ahora quedan 70, pero vamos con una última pregunta que decía cómo podemos llegar a convencer a la alta dirección de alinear la práctica a estos marcos de referencia que nos marcan la pauta para generar valor. Yo pienso que, mira, en las organizaciones aprenden de diversas maneras. Cuando se dan los tortazos, definitivamente hay que buscar la mejor práctica para hacerlo, y otras que son mucho más inteligentes evitan llegar a esos tortazos o mitigar los tortazos que van a recibir implementando prácticas, ¿no? Pero en ambos casos, el área de riesgo y otras áreas de las organizaciones necesitan evangelizar, necesitan crear conciencia, trabajar en mandar mensajes a todo nivel de la organización y demostrar, haciéndolo ellos primero, dando el primer paso, que se pueden hacer las cosas. Yo creo que es un tema, no es un tema nunca fácil, convencer a otra organización, sobre todo el convencimiento debería estar en que no debe ser un tema cumplir por un tema normativo, sino hacerlo porque realmente me genera valor en la organización. Así que bueno, con eso creería yo que estamos cerrando nuestro webcast sobre este tema. La grabación va a quedar disponible, o sea, si piden el material van a tener la grabación. Ahí pueden repasarlo con sus equipos, etcétera. En la página web nuestra, en Interamérica, también está el resultado, el contenido resumido de este resultado de la encuesta. También la pueden acceder por ahí. En la página global de PwC también está el estudio completo, en este caso ya el global, no el regional, que está en la página de PwC Interamérica, ¿no? Creo que había una pregunta sobre certificados. Típicamente en estos webcasts no los entregamos. Están ¿cómo se dicen? Las presentaciones grabadas, pero bueno, si necesitan alguno, pues no duden en escribirlo, que ahí le echamos una ayudadita para que sumen en su CPE esa horita que estuvieron con nosotros apoyándonos, ¿ok? Muchas gracias por la participación, gracias por los comentarios que vi por allí en el chat. Esperamos pronto volver a contactarlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leonida, muchas gracias, Débora, Carolina y Raúl.